Vamos a entrar a la serie y, como les mencioné, la serie se trata de las Escrituras, cómo leer las Escrituras, cómo interpretarlas y pensaron bien de que se trata de el libro de la Biblia. ¿Saben que la Biblia es el libro más vendido en el mundo? Por mucho. Se estima que entre 5 a 7 billones de copias ejemplares de la Biblia se han vendido en el mundo. El libro que le llega en segundo lugar es un pequeño libro rojo de Mao Zedong. No es un libro religioso, pero Mao Zedong fue el presidente de la República Popular de China y él obligaba a los chinos a que ellos leyeran ese libro. Tenía muchas citas de él. Era una propaganda, una promoción al comunismo. Y las personas se veían en las calles, de hecho se reunían en grupos en las casas para memorizarse esas citas de Mao Zedong. Y ese vendió, dependiendo de quién tú leas, desde 800 millones hasta 6 billones, un poco más de 6 billones de ejemplares. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, se estima que se haya vendido 800 millones. Así que pon 8 o 7 billones de Biblia versus 800 millones de Corán. Más o menos por cada Corán que se venden como 8 o 9 Biblias de la Sagrada Escritura. El Bhagavad Gita, que es el libro de los hindúes, ese se ha vendido un poquito menos, alrededor de 200 millones de copias. Así que la Biblia es un libro que se ha vendido muchísimo. De hecho, la lista de libros más vendidos de New York Times Bestsellers List, ellos dejaron de incluir la Biblia en su lista porque año tras año era el libro que más se vendía. Así que ellos lo echaron aparte y tienen otros criterios de género, de literatura, etcétera, que usan para hacer su lista de los más populares. Sin embargo, aunque es el libro más vendido, tenemos un problema serio con las Escrituras. Es algo que se puede decir aquí en el templo. Tenemos un problema serio, porque aunque es el libro más vendido, es el libro menos leído. Si yo hiciera una encuesta aquí y le preguntara cuántas personas dedican 15 minutos en la semana o al día, 15 minutos al día a leer la palabra de Dios, no tienen que levantar las manos, pero mi sospecha es que muy pocas personas van a levantar sus manos. Y si les preguntara cuántas personas han leído la Biblia completa, creo que van a haber menos manos levantándose. Y saben, me estuvo bien gracioso cuando una de las actividades rompehielos que tuvimos en el retiro, el primer día que nos reunimos, teníamos una hoja que se repartió, tenía 15 aseveraciones que describían a las personas y la persona tenía que buscar en el grupo qué persona cumplía con ese criterio. Algunas preguntas eran, ¿cumple año el mismo mes que tú? Y tú tenías que preguntar a las personas, ¿en qué mes tú cumpliste año? ¿En qué mes cumpliste año? Son de padres de nacionalidades distintas. Trabajan en el ministerio de Kids of Hope. Y había una pregunta que decía, ¿se ha leído la Biblia completamente? Me estuvo gracioso que muchas personas venían a donde de mí. ¿Tú te has leído la Biblia completa, pastor? Porque ellos asumen como un pastor de la iglesia, pues se ha leído la Biblia completa, ¿verdad? Y entonces venían a donde mí, no le preguntaban a otras personas. Yo sí he leído la Biblia completa, de hecho, la he leído completa 2 veces. Si separamos el Nuevo Testamento y libros particulares, evangelios y las cartas del apóstol Pablo, un montón de veces más. Pero es algo que queremos compartir con ustedes, la relevancia, la importancia de leer las Escrituras. ¿Y por qué razón no leemos las Escrituras? Por muchas razones. Una es que es un libro antiguo. Ese libro se escribió hace 2 o 3 milenios atrás. Se piensa que el primer libro, dependiendo a qué erudito tú leas, es el libro de Job o el libro de Génesis, que se escribieron para allá para 1400 antes de Cristo. El último libro de Revelación, el Apocalipsis, se escribió para más o menos los años 90 después de Cristo. Así que es un libro que abarca un periodo de 1500 años, una historia, un contexto histórico distinto,
ajeno al nuestro, un contexto cultural distinto, muy ajeno al nuestro, y unas costumbres muy distintas al nuestro. Así que cuando leemos la Biblia, nos luce raro las cosas que vemos ahí. Y hay unos eventos que son raros también. Para empezar, comienza en el libro de Génesis, hay una serpiente que habla. Eso es raro. Y la mula de Balaam, ¿verdad? Son eventos raros en las Escrituras. Y el Señor mandándole al profeta Oseas a que se casara con una mujer promiscua, con una prostituta, para mandarle un mensaje al pueblo de Israel. De esa es la relación que ustedes tienen conmigo. Así que hay narraciones que son medias raras en las Escrituras, que pudiera ser chocante a algunas personas. Y hay partes que son bastante tediosas de leer. ¿Alguien aquí se ha leído Primera de Crónicas? Por ejemplo, ¿alguien? Primera de Crónicas. Veo algunas manos. Los primeros 8 capítulos de ese libro, ¿de qué se trata? Genealogía. Comienza con Adán, y Adán engendró a tal hijo y el otro hijo brinca donde Abraham, y Abraham tuvo tal hijo y el otro. Y cuando llega a Jacob, menciona todos los hijos de Jacob y se va por cada uno de ellos. Y este engendró a fulano, sutano, mengano y perencejo, y el otro engendró al otro. Y es nombre tras nombre tras nombre por 8 o 9 capítulos. Una cosa tediosa, una cosa difícil de leer. Lo otro con las Escrituras es que a veces se nos hace difícil saber qué obedecer y qué no obedecer. ¿Qué ley aplica o qué no aplica? Sabemos que el mandato de Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, eso aplica a todo el mundo, a toda la humanidad. Es una ley que aplica a todos. Pero, ¿y qué de las leyes ceremoniales o civiles del Antiguo Testamento? Había tantas restricciones a animales que se podían o no podían comer. No podían comer lechón, cerdo, con tanto que nos gusta el latino, ¿verdad? Comer un buen pernil. No pueden comer camarones, ni crustáceos, ni langosta, ni nada de eso. Qué dieta aburrida de esos israelíes. Y la manera de vestir decía que tú no podías mezclar telas en la vestimenta. Hoy en día está bien que tú puedas tener una camisa de poliéster mezclado con algodón, no hay ningún problema con eso. Pero en las Escrituras habían ese tipo de restricciones. Así que no sabemos qué ley aplica o qué no aplica. Entonces hay unas leyes o unos mandamientos que son como sujetos a interpretación. Primer libro de Génesis, cuando el Señor hizo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla y sojuzgadla. Nosotros los seres humanos hemos hecho un trabajo pésimo de cuidar la naturaleza y de someter y sojuzgar la naturaleza de Dios, con la escasez de recursos que hemos creado, el calentamiento global y todo eso. Pero ¿qué de crecer y multiplicaos? Ese mandato se dio cuando solo estaba Adán y Eva. Pero de momento vivimos en un planeta donde hay 7 billones de habitantes. Podemos decir de que ese mandato ya se marcó, cumplimos con eso. ¿Cuál es nuestra obligación moral para con el planeta con relación de tener hijos? Yo sé que muchas personas jóvenes aquí, personas matrimonios jóvenes, sí, a mí me gusta ese mandamiento, vamos a hacerlo, pero ¿cuántos hijos es suficiente? ¿2 hijos? 2 hijos es una adición, eso es sumando. El Señor dijo multiplicaos, tú tienes que ir de 3 hijos o más para arriba, ¿verdad? Para cumplir ese mandamiento. Pero eso es uno de los mandamientos como que está sujeto a interpretación, porque me luce que tenemos una obligación moral de cuidar al planeta. Y yo creo que ya hemos cumplido con ese mandato, ¿verdad? Así que esas son razones para no leer la Biblia. Y quizás una de las razones que es más común a nosotros fue lo que dijo Robert Charles Sproul. Y él dice lo siguiente:
Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea monótona y aburrida, sino porque es trabajoso. Trabajoso leer la Biblia. Nuestro problema no es falta de inteligencia ni de pasión. Nuestro problema es que somos vagos. ¿Eso le aplica a alguien aquí? Somos vagos para leer las Escrituras. Porque a veces, para muchos de nosotros, y para mí, yo no soy ningún santo ni un erudito de las Escrituras, yo he pasado por todo esto también. Nuestro contacto y nuestra experiencia bíblica se limita a los versos bíblicos que nos envían por Instagram o por Facebook, el devocional que leemos en la mañana que tiene 1 o 2 versículos de la Biblia y una exposición, una discusión del contenido de eso, algún podcast que escuchemos diariamente, los sermones y la escritura que recibimos cuando venimos aquí los domingos. Ese es nuestro interactuar con las escrituras, pero de eso no es que se trata. Si tú quieres crecer en el Señor y conocer la palabra y florecer como un discípulo de Cristo, tú tienes que leerlo de verdad, tienes que estudiarlo, tienes que profundizar, tienes que sacar un tiempo donde tú abras la Biblia con comentario bíblico, con concordancia, a desmenuzar esas escrituras, buscar el contexto histórico, buscar el contexto cultural y tratar de aprender. De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de mandar versículos de la Biblia en Facebook o en WhatsApp para nuestros compañeros. ¿Están conmigo? Amén, están conmigo. Pero aunque muchas personas son vagas, hay otras personas que se sienten apasionados por las Escrituras. Que quieren leer las Escrituras, que a las 24 horas del día no es suficiente para leer las Escrituras, porque tienen esa hambre. Y una de esas personas fue Juan Wesley. Juan Wesley fue un sacerdote anglicano. Él fue el que inició el movimiento wesleyano, de donde sale la iglesia metodista. Y mira lo que él dice. Esto fue en el prefacio de un libro de sermones que él publicó en 1771. Quiero saber una cosa, el camino al cielo. ¿Cómo llegar sano y salvo a esa orilla feliz? Dios mismo se ha dignado de enseñar el camino. Para este mismo fin vino del cielo. Lo ha escrito en un libro. Oh, deme ese libro. A cualquier precio, denme el libro de Dios. Lo tengo, aquí hay suficiente conocimiento para mí. Permítame ser homo unius libri, del latín, hombre de un solo libro. Y de ahí el título de nuestra serie, Un libro. Porque queremos que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de un solo libro. Seamos una congregación, una iglesia de un solo libro. Y que ese libro sea las Escrituras. ¿Se imaginan si lo mandan a una isla desierta y dicen, te va a quedar ahí extraviado para el resto de tu vida y tienes derecho a un solo libro? ¿Cuál es el libro que tú quieres tener contigo? La Biblia, ¿verdad? Las Escrituras. Ese es el libro. Queremos ser personas de un solo libro. Para allá, para 1974, hubo un congreso que se conoció como el Pacto de Lausana. Y uno de los objetivos de este congreso era reforzar, reafirmar la autoridad de la Biblia. Este congreso fue el primer congreso internacional sobre evangelismo global que se celebra en 1974. Reunió un montón de evangélicos de alrededor del mundo. Se estima 2.700 personas de 150 naciones. Fue dirigido por Billy Graham y John Stott. Tengo una foto de ellos que les quiero enseñar. Y la idea era, entre otras cosas, reafirmar la autoridad de las Escrituras. Y no solo eso, era de atraer a los evangélicos para que unidos nos uniéramos en un esfuerzo global de evangelización del mundo. Y mira la declaración que ellos hacen en torno a las Escrituras, que es la próxima diapositiva. Afirmamos la inspiración divina,
Las Escrituras es inspirado. La veracidad, la autoridad de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, en su totalidad como la única palabra escrita de Dios, sin error en todo lo que afirma y la única regla infalible de fe y práctica. Por favor, déjame esa diapositiva ahí. Quiero compartir la declaración de Community of Hope, que es muy similar a este, y dice así, esto con relación a las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Autores humanos, bajo la guía inspiradora del Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Es la fuente de verdad y autoridad final para la creencia y la práctica cristianas. Esa es la declaración de Community of Hope, que es muy similar a esta. Hay 3 palabras que sobresalen ahí. Inspiración, es un texto que es inspirado. Como dice 2 de Timoteo, todas las Escrituras es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada es respirada por Dios, refiriéndose como al Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea completamente capacitado para toda buena obra. Y Jesús mismo, citando al salmista en el Salmo 110, esto se encuentra en Marcos 12:36, él dice, David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús dice, David hablando por el Espíritu Santo. Jesús mismo reafirmando de que la palabra es inspirada por Dios. Y es veraz, es un texto que es cierto, es veraz. Jesús cuando estaba orando por sus discípulos, Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es autoritario también. Jesús reconocía la autoridad de las Escrituras. De hecho, Jesús todo lo que hablaba era Escritura. Jesús era el primer título de Jesús era rabino. ¿Qué era un rabino? Un maestro de la ley, un maestro de las Escrituras. Jesús respiraba Escritura. Respiraba Escritura. Jesús se fue a un tome y dame con el diablo cuando estaba tentado en el desierto. Se pusieron a pelear los dos. Y eso era citando Escritura, citando Escritura. Y una de las Escrituras que Jesús citó fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús reconocía la autoridad de las Escrituras. Y cuando estaba en la cruz de Calvario, cita Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También citando Escritura. Todo el diálogo, la enseñanza de Jesús estaba basado sobre las Escrituras. Así que es inspiración divina, es veraz y tiene autoridad. Así que vamos a ir al texto bíblico. Estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo los invito, es un solo versículo, los invito por favor a ponernos de pie. Todo eso fue la introducción, by the way. Vamos a ir al texto bíblico. Hebreos 4, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú abras nuestra mente y nuestros corazones a tu palabra. Ayúdanos, Señor, de aquí tener una nueva visión, un nuevo aprecio por las Escrituras y que tu palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a hacer un nuevo pacto contigo con las Escrituras, a decidir profundizar en ellas, Señor, y hacer la lectura de las Escrituras y el estudio de las Escrituras parte esencial de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos.
Así que estamos hablando de la Biblia, pero ¿qué es la Biblia? Vamos a poner esto en contexto. La Biblia, como ya había dicho, es un libro antiguo, abarca un periodo de 1500 años, se escribió cerca de 2 a 3 milenios atrás, y la Biblia es una biblioteca. La palabra Biblia quiere decir biblioteca, porque no es un solo libro. Son 66 libros escritos por 40 autores distintos, y los autores incluyen reyes, incluyen profetas, incluye pescadores, incluye eruditos, incluye legisladores, hombres de ley, un montón de diferentes tipos de profetas escribiendo la Biblia. Se divide en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y arameo mayormente. El Nuevo Testamento se escribe en griego. De hecho, si vas a empezar, si eres nuevo a las Escrituras, nunca lo has leído, no sabes por dónde empezar, la invitación es empezar por el Nuevo Testamento. Por Mateo o por Juan. Me encanta Lucas también. Lucas tiene 2 tomos, tiene el Evangelio de Lucas seguido por los Hechos de los Apóstoles. Así que eso, y Lucas era un médico y no era judío. Lucas, que ilustra la diversidad de los autores y de los idiomas que se usan ahí. La Biblia se ha traducido en su totalidad, en aproximadamente 756 idiomas. Pero si incluimos la traducción del Nuevo Testamento y de algunas porciones de las Escrituras, se ha traducido en más de 3.756 idiomas la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? Pero ¿por qué debemos de leer la Biblia? ¿Por qué debemos de leer la Biblia? El verso que acabamos de leer en Hebreos 4:12 nos da la contestación a estas preguntas. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, es viva, es un documento vivo. Y cuando nos ponemos a pensar de cómo la Biblia ha podido sobrevivir los milenios, siendo aún el libro más vendido y más leído en el mundo, no hay otra explicación de que está la mano de Dios detrás de eso. Porque mira que ha habido persecución contra aquellos que quisieron predicar, distribuir, promulgar las Escrituras. Personas arriesgaron sus vidas para contrabandear Escritura a través de las fronteras de los países. Hay alrededor de 52 países donde está prohibido hoy en día la distribución de las Escrituras. Sin embargo, hay personas que tratan de meter la Biblia a escondidas, arriesgando sus vidas, arriesgando cárcel para que la gente lo pueda leer. Y la Biblia ha sobrevivido toda esa persecución después de tantos años, pero también es viva porque cuando tú lees las Escrituras, tú sientes que el Señor te está hablando. No sé cuántos han tenido esa experiencia, pero a veces vamos a las Escrituras y tú comienzas a leer, quizás tengas un problema, quizás tienes una petición de oración al Señor y estás leyendo y sientes que ese texto salta de la página y el Señor te está hablando a ti. Y a mí me ha pasado que cuando yo siento que el Señor me está hablando, se le sale hasta lágrimas de los ojos a uno de cuán profundo es esa experiencia. Es una palabra transformadora, es una palabra que convence de pecado, es una palabra que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Nos muestra el camino que debemos de seguir. Y es viva. ¿Cuántas veces, no sé si han tenido la experiencia, a mí me pasa, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo? Yo he leído esa parábola tantas y tantas y tantas veces. Y siempre que lo leo hay algo nuevo ahí. Hay algo nuevo que yo no me había dado cuenta anteriormente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva.
La palabra de Dios proviene de Dios, es una palabra viva. Y no solo es viva, la palabra de Dios es eficaz. Del Congreso, el Pacto de Lausana, mira lo que ellos declaran. Afirmamos el poder de la palabra de Dios para cumplir su propósito de salvación. La palabra tiene un poder innato en él para cumplir propósito de salvación. Y Dios lo dijo también en el libro de Isaías. Vamos al el texto de Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Mira todo lo que hace esa lluvia, esa nieve que cae en la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es eficaz. Es eficaz la palabra de Dios. Y también es autoritario. Hay autoridad en las palabras de Dios. Y la autoridad no es innato de la palabra, sino del autor del libro. Jesús, cuando iba a ascender al cielo, Mateo 28, 18 y 19, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El que tiene toda autoridad es Jesús. Fíjense que no dice se le ha dado toda autoridad a las Escrituras. El que tiene autoridad es el Señor Jesús. Pero ¿qué ejemplo podemos usar para que puedan entender esto? Si usted recibe un correo electrónico de su jefe y dice: mira, hay cambio de planes, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto y lo otro, y te da unas directrices, tú obedeces ese correo electrónico. ¿Por qué? No por el texto, porque viene del jefe. ¿Me siguen? ¿Y a cuánto nos ha pasado que van de regreso a su casa en el carro y reciben un texto de su esposa? Antes de llegar aquí, trae un galón de leche que se acabó la leche. ¿Qué es lo que tú haces? Tú pasas por Publix y buscas el galón de leche, no porque estaba escrito en el texto, sino porque te lo dijo tu esposa, la jefa, ¿verdad?, de la casa. Tu jefa fue quien te dijo: busca eso. Y así es la relación de nosotros con la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritario. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, 17 a 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ley y los profetas era la manera en que se referían al Viejo Testamento en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús quería hablar del Viejo Testamento, hablaba de ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, primero va a pasar todo lo que ustedes están viendo ahora mismo. Este edificio, el cielo y la tierra, la naturaleza, el planeta Tierra. Primero va a pasar eso antes de que una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué es la jota y la tilde? La iota y la tilde es la letra del alfabeto griego más pequeño. La iota es como si fuera el punto de la I en nuestra literatura. El punto de la I. Jesús dice que ni la marca más pequeña de tinta en las Escrituras va a pasar hasta que todo esto sea cumplido. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Termino con una cita de Andrew Wilson. Andrew Wilson escribió un libro que habla precisamente sobre esto, sobre el poder de la palabra de Dios. El libro se titula Inquebrantable. Y mira lo que dice: nuestra confianza en la Biblia proviene de nuestra confianza en Jesucristo. No creo en Jesús porque confíe en la Biblia.
confío en la Biblia porque confío en Jesús. Jesús es nuestro rabino, nosotros somos sus discípulos. Y nosotros como discípulos de Jesús debemos de obedecer y emular y hacer lo que nuestro maestro nos enseña. Así que si él, refiriéndose a Jesús, habla y actúa como si la Biblia fuera confiable, fuera autoritaria, fuera buena, fuera útil, poderosa, yo también lo haré. Nosotros leemos las Escrituras, los escudriñamos, lo atesoramos, porque Jesús lo leyó, lo atesoró, para él era veraz, era autoritaria y era inspirada, y así debe ser para nosotros también. E incluso si alguna de mis preguntas quedan sin respuesta o mis respuestas siguen siendo impopulares. Eso es parte 1 de Biblia 101, de nuestra clase de Biblia 101. La semana que viene vamos para la parte 2. Y en la tercera semana vamos a entrar a el libro de Colosenses, un capítulo cada domingo para enseñarles, para poner en práctica. Así que yo los invito a que traigan sus Biblias. Si no tienen Biblia, tenemos algunas Biblias al frente que les podemos regalar. Pero traigan sus Biblias porque vamos a enseñarles cómo escudriñar y cómo leer las Escrituras. Así que vamos a pasar a la comunión, pero vamos a terminar esta parte con una oración y luego pasamos a la comunión. Los ujieres pueden ir pasando hacia al frente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza de ella. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para dirigirnos. Señor, no podemos quejarnos de que tú eres un Dios silente, porque tú no lo eres. Tú nos hablas todos los días. Ayúdanos, Señor, a tener corazones receptivos a tu voz, receptivos a tu palabra, y que nosotros podamos crecer en el conocimiento de las mismas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Unas últimas instrucciones. Si nos están visitando por primera vez, los invito a que en la salida se presenten al mostrador para que intercambien su información con nosotros. Queremos mantenernos en contacto, así que por favor hagan eso. Inmediatamente después de este servicio vamos a tener nuestra reunión de asociados, así que los invito a que permanezcan aquí, los asociados de la iglesia, para tener esa reunión. Los demás pues, pueden despedirse en paz con la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu ministración, te damos gracias por el mover del Espíritu. Te pido que tú seas sobre toda esta iglesia y sobre todo el pueblo de Dios, y que la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo tu Hijo y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo sea sobre esta iglesia y todo el pueblo de Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Pueden irse en paz.